Hola estudiantes de química, continuemos con la clase 5 de la semana 3. En la clase anterior miramos radio iónico, radio atómico y iónico. Vimos configuraciones electrónicas de catión y anión, ¿cierto? Y vimos energía de ionización. Hoy, bueno, hoy miraremos, o los objetivos de la clase son, vamos a mirar lo que es afinidad electrónica, vamos a mirar el concepto de metal, carácter metálico, carácter no metálico. Como ustedes se pueden dar cuenta, básicamente nosotros iniciamos con el átomo, después pasamos a al estudio de la conformación de los electrones en el átomo y paulatinamente empezamos a mirar algunas propiedades de los elementos debido a que ellos obviamente están constituidos por átomos y sus átomos por electrones. Entonces, iniciemos. Miremos lo que se conoce como afinidad electrónica. Entonces, la afinidad electrónica nos, contrario a lo que es la energía de ionización, lo que intenta es, en vez de sacar un electrón, lo que intenta es colocar un electrón en el átomo. Entonces, imaginémonos, imaginemos el cloro gaseoso más un electrón que sabemos que es de carga negativa, vamos a obtener el cloro gaseoso. Entonces, básicamente, la afinidad electrónica es la energía necesaria para incluir un electrón en el átomo de estudio. Entonces, yo lo que tengo es, tengo mi átomo en estado gaseoso y lo que intento es colocarle un electrón a ese átomo en estado gaseoso para obtener mi anión. ¿Se acuerdan? Porque esto es un anión. ¿Listo? Bueno, es un ion con carga negativa. Y permítame aquí hacer una nota que de pronto ustedes no conocen y con toda la razón no lo deberían conocer. Sin embargo, si alguien lo sabe, pues qué bueno. Pero aquí vamos a colocar una nota para que ustedes no se asusten cuando vean y lean el material de la semana 3, que pues nadie me ha hecho alguna pregunta todavía. Entonces es importante que lo lean. Vuelvo y repito. Cuando se coloca supongamos, en la energía de ionización, nosotros le dábamos energía al sistema. En cambio aquí, le damos energía al sistema ¿para qué? Para que el electrón se fuera, se separara del átomo. Aquí lo que vamos a hacer es el proceso inverso, ¿cierto? Es decir, el electrón va al átomo.
¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, en términos energéticos. Entonces uno dice, cloro gaseoso más electrón produce cloro negativo, gaseoso. Y en los libros escriben un delta de E es igual a menos 349 kilojoules por mol. Nos vamos a enfocar en este símbolo, en este momento. ¿Qué significa que sea negativo? ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos y los estudiantes se confunden y todos nos confundimos con el valor, qué significa negativo y qué significa delta. Recuerde que delta significa cambio, ¿no? La palabra delta significa cambio. Y significa cambio en términos de un estado final menos un estado inicial. ¿Listo? ¿Qué significa que sea negativo en este caso? Significa que el cambio hace que el estado final sea menor que el estado inicial, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, un delta es un cambio, es decir, si ustedes ganan 1.000 pesos, quiere decir que en el estado final tienen 1.000 pesos, en el estado inicial 0 pesos. Entonces, en ganancia, ¿cuánto tuvieron? 1.000 pesos. Coloquemos aquí el ejemplo rápidamente. Un sujeto tiene 100 pesos, ¿cierto? Y gana 1.200. ¿Cuánto fue el total de ganancias? ¿Y cuánto fue el delta? El cambio. Entonces, parece un ejercicio, digamos, muy sencillo, pero es que hay que analizarlo. Un sujeto tiene 100 pesos y gana 1.200, es decir, que al final, al final del día, él tendrá 1.300 pesos, ¿cierto? Pero su delta, entonces, su delta de dinero va a ser igual. Estado inicial, 100 pesos. Estado final, 1.300 pesos. Entonces voy a decir, el cambio sería estado final menos estado inicial. Es decir, sería 1.300 menos 100. Es decir, 1.200 pesos. ¿Entendido? Entonces, al final, él tiene un cambio de 1.200 pesos. Sabemos que la energía, sabemos que la ganancia total al final del día, él en su cuenta bancaria va a tener 1.300 pesos. Ahora, cuando nos hablan de delta de energía, ¿cierto? Y es negativo, significaría que el estado final tiene un valor menor al estado inicial. Supongamos, entonces aquí otro ejemplo con este mismo sujeto. Un sujeto inicia el día con 1.500 pesos. Al final del día, estoy pensando en eso, al final del día, tiene 100 pesos. ¿Cuánto perdió? Ustedes me dirán, pues perdió 1.400. Exactamente, pero yo lo podría escribir. El delta de dinero va a ser el dinero final menos el dinero inicial. Entonces digo, el delta de dinero va a ser dinero final, 100 pesos, menos el dinero inicial, 1.500 pesos. Por tanto, el delta va a ser de menos 1.400. Es decir, que perdió 1.400 pesos. Así se concibe el delta. Ahora miremos este delta de aquí. Si ustedes se dan cuenta, este delta como es positivo y este delta como es negativo. ¿Qué significa que en términos energéticos algo sea de valor negativo? Pues miremos. Significa que el delta de energía, si es de valor negativo, en este caso menos 349 kilojulios mol, significa
que el estado, el delta de energía va a ser igual a E2 menos E1, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto, pero en términos de fotones. ¿Qué quiere decir? Que E2, el estado final, va a ser de menor energía que el estado inicial, ¿no? Para que este delta de E sea negativo, pues E2 debe ser, entonces para que sea negativo, E2 debe ser menor que E1. Al igual que aquí, ¿cómo es? Para que sea negativo aquí, ¿cómo es? El delta final es menor que el delta inicial. Bueno, o el dinero final es menor que el dinero inicial. Para que dé negativo. Mientras que en la naturaleza, mientras que en la vida diaria haber perdido 1400 pesos en el día, pues puede ser muy desafortunado. En la naturaleza, ¿qué quiere decir que el sistema E2 sea de menor energía que el sistema E1? Pues tiene unas implicaciones bien importantes. La naturaleza siempre busca estados de menor energía. Es decir, siempre busca que el nuevo estado sea de menor energía. La menor energía le significa a la naturaleza menor costo y además le significa estabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea, qué significa que sea negativa la energía aquí? Significa que el estado 2 es mucho más estable que el estado 1, porque la energía del estado 2 es menor que el estado 1. ¿Entendido? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que cuando yo le coloco un electrón al cloro, el delta de energía es negativo. Significa que el cloro con este electrón se siente muy bien. Y eso se puede explicar de la siguiente forma. Entonces volvemos acá. Eso se explica de la siguiente forma. Si yo tengo el cloro gaseoso más electrón, va a producir el cloro, ¿cierto? Gaseoso, un estado gaseoso con carga negativa. Y el delta E negativo significa, ¿cierto? Que el estado, antes, ¿cuál es el estado final? Este es el estado final. ¿Y cuál es el estado inicial? Pues el primero, ¿cierto? El cloro como estado elemental. Pues aquí en el estado, este sería el estado final. Y ese sería el estado inicial, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo que la energía sea negativa? Me está diciendo, aquí en este caso, me está diciendo que la energía, que el estado 2 es mucho más estable que el estado inicial. ¿Entendido? Espero que sí, espero que lo hayan entendido, porque la naturaleza lo que busca es eso, que haya un estado de menor energía. Cuando vemos el cloro, pues el cloro, ¿qué está diciendo? Está diciendo que bueno que reciba un electrón más, porque recuerden que el cloro es un P5, ¿no? Él quiere un electrón más para volverse un elemento parecido a un gas noble, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la tabla periódica, nosotros nos damos cuenta que el cloro es el número 17, es decir, que tiene 17 electrones, y yo digo, la configuración del cloro va a ser igual a la del neón, que es 10, más 3S2, más 3P5. Es decir, que le falta solamente un electrón para volverse casi un argón, porque el argón, que es un gas noble, ¿cierto? Es la configuración del neón para hacerla más... Bueno, el argón es el argón, realmente el argón es 3S2, 3P6, es la configuración de un gas noble. Entonces, aquí gas noble, y el cloro en este caso es un halógeno. Es de estar en el grupo 7. Entonces, cuando gana un electrón se parece mucho al argón. Entonces, eso nos explica por qué es negativo, porque él cuando se vuelve un gas noble, su estado de energía es mucho más estable que cuando es cloro. Entonces, cuando es cloro elemental.
Entonces, cuando es cloro elemental y gana un electrón, pues su estado final es mucho más estable que su estado inicial. ¿Entendido? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué pasaría si yo al argón le intento colocar, el argón que es un gas noble, ojo, es un gas noble, más electrón, va a ser argón menos? ¿Cómo será el delta E? Pues el delta E será negativo, no creo, porque recuerde que este es un gas noble. Si usted le llega a colocar un electrón a un gas noble, pues él se va a sentir inestable, es decir, que el estado 2 va a ser más inestable o más energético que el estado 1. ¿Sí? Entre más energía se podría decir que el estado 2 es más inestable, más energético. Es decir, que al final esto cómo va a ser mayor que cero. Entonces yo puedo asegurar que esto va a ser un delta E mayor que cero. Significa que al argón no le gusta que le coloquen electrones. Entonces los delta E iguales a cero o mayores que cero te están informando que a ese átomo o a ese átomo no le gusta que le coloquen electrones. Si su delta E es negativo, significa que los acepta. Si su delta E es muy grande, significa que digamos que está en una mejor condición recibiendo electrones, es decir, se encuentra más estable. El caso del cloro, que al recibir un electrón se vuelve casi la configuración de un gas noble. En cambio, el gas noble al recibir un electrón se siente muy incómodo, por eso su estado 2 es de más energía que el estado 1. Y eso significa que el delta E va a ser mayor que 0. Y cuando es mayor que 0, ese delta E, en este caso, ojo, es solo para este caso, significa que el argón no es estable cuando se le coloca electrones. Entonces, hay una tabla donde nos dan los valores aquí de afinidades electrónicas. Entonces vamos a insertar ese cuadro, ¿para qué? Para verlo y analizarlo. Entonces aquí lo tenemos, son con las afinidades electrónicas. Como se pueden dar cuenta, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo tienen afinidades electrónicas, energías delta E de energía de afinidad electrónica muy alta. Quiere decir que se sienten muy cómodos cuando se les da un electrón porque su estado 2 tiene menor energía. Entonces es más pequeña que la energía 1. Espero que me hayan entendido eso. Ahora, miremos el oxígeno, ya empiezan a descender, ¿cierto? Tanto así que llega al nitrógeno, y el nitrógeno siempre ha sido un elemento, digamos, conflictivo. No conflictivo, muy interesante, ¿no? Porque hay muchas formas de decir que es conflictivo, pero no, el electrón no es conflictivo. El nitrógeno no es conflictivo, es muy interesante. Es uno de aquellos elementos que permiten hacer muchas cosas por esa pequeña diferencia. Entonces, en la clase pasada mirábamos la configuración electrónica tanto del carbono como del nitrógeno y como del oxígeno. Permítanme volverla a hacer. Entonces, el carbono está es el número atómico 6, es decir, que tiene 6 protones y 6 electrones. Pero como aquí en la configuración electrónica solo se habla de electrones, pues voy a dibujar solamente los electrones. 1s2, 2s2, 2p, 2. Ahí están los 6, ¿no? Ahora vamos a ver el nitrógeno. El nitrógeno va a ser 1s2, 2s2, 2p3. Y el oxígeno va a ser 1s2, 2s2, 2p4. Si hago las casillas del nivel 2, solo del nivel 2, ojo, yo tendría algo así. De los orbitales. Este es el S y estos son los P. Este es el S y este es el P. S y P. Entonces, aquí va a colocar los dos del S. Aquí estamos en el 2, ¿no? El nivel 1 ya está lleno, no lo estamos colocando acá.
Entonces, ahora, hay que colocar 2, nivel 2 y nivel 2. Entonces, vamos a llenar aquí 1 y 2. Listo. Vamos a llenar aquí el primer nivel y aquí 3. 1, 2, 3. Y aquí 1, 2 y aquí 1, 2, 3 y lleno acá. Con spin inverso. Listo. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es el problema o cuáles son las ventajas que tiene el nitrógeno? El nitrógeno lo que pasa es que en sus orbitales p siempre puede acomodar en todos un electrón, lo que hace que todos sean equitativos. Y al ser equitativo significa que es muy estable. Esto significa que es una configuración muy estable. En cambio esta no, a esta le falta un electrón, efectivamente, y a esta ya tiene dos, es decir, ya se siente incómodo. Aquí le gustaría a este oxígeno le gustaría tener un electrón acá y otro electrón acá, para poder compensar que en un orbital tenga dos electrones. Cambio, en los otros orbitales no los tiene. Entonces, el nitrógeno es muy particular por esta característica, porque como tiene tres electrones p, los puede ubicar en sus tres orbitales, ¿no? Entonces, al final, hay que tener mucho cuidado y entender que el nitrógeno sí se comporta diferente. Cuando yo intento colocarle un electrón al nitrógeno, pues el nitrógeno no lo va a querer hacer porque va a desbalancear se va a desbalancear energéticamente. Por eso ustedes ven el valor de la afinidad electrónica de cero. ¿Qué significa, qué significa cercana a cero? O muy cercana a cero. Significa que no le gusta, ¿cierto? No le gusta recibir electrones. Miremos el carbono. El carbono puede recibir electrones, aquí los podría recibir. El boro también quiere recibir electrones, pero ya no tanta energía. Eso quiere decir, ¿qué significa que no tiene tanta energía? Significa que sí lo recibe, pero no se siente digamos, muy cómodo, no se siente muy estable, porque recuerde que es un P1. Y cuando le das otro electrón, pues se vuelve un P2, pero no se siente bien, no se siente cómodo, porque para él estaría cómodo si llegara por lo menos a ser un nitrógeno, ¿no? Sería un P3, donde todo podría colocar sus electrones en los tres niveles P. Pero aquí no lo puede hacer, entonces no es tan afín a recibir electrones. En el estado de berilio, que es el 2A, y recordemos que el 2A es un S2, pues está completamente lleno, ¿cierto? Y al estar lleno, pues dice, no, la verdad no voy a colocar electrones en el P, o sea, no, es energéticamente desfavorable. Y por último, llegan los S1. Los S1 o los metales alcalinos. Esos metales alcalinos pues tienen un S1, sí pueden recibir un electrón para generar el S2, ¿cierto? Coloquemos aquí ejemplo el litio, más sencillo de todos, es 1S2, 2S1, pues si recibe un electrón va a ser 1S2, 2S2. Si ustedes se dan cuenta, sí lo puede recibir, aquí sería el litio y el litio menos, sí lo puede recibir, pero su energía son muy bajas, es decir, su estado 2 no es tan estable como uno pensaría. Por eso al final, lo que uno se da cuenta es que las afinidades electrónicas aumentan en esta razón, ¿cierto? Y si uno quisiera extrapolarlo a un comportamiento, digamos, más representativo, uno podría decir que aumenta la afinidad electrónica, aumenta con el concepto de electronegatividad, que se parece mucho. ¿Qué es la electronegatividad? La afinidad por electrones. El flúor tiene una enorme afinidad por electrones, ¿por qué? Pues porque le falta solamente un electrón para hacer neón. Además, el flúor tiene unas características muy importantes, es pequeño, tiene una alta carga nuclear efectiva. Eso hace que sea un átomo con unas características enormes ¿para qué? Para atrapar electrones. Recuerde que la carga nuclear efectiva es la carga del núcleo que ejerce sobre los electrones. El núcleo es positivo y los electrones son negativos. Entonces, el flúor es pequeñito, no tiene muchos niveles, es muy pequeñito y tiene una carga nuclear efectiva, tiene una carga nuclear alta. Entonces, por tanto, tendrá una afinidad electrónica bastante fuerte. Por eso se dice que están estrechamente relacionados la afinidad electrónica con la electronegatividad. Pero eso lo veremos más adelante. Y aquí tenemos estos valores, ¿no? Entonces,
Espero que hayan entendido esta gráfica desde este concepto. El libro, el material que les dejo también tiene estas gráficas. Como ustedes se dan cuenta, yo no utilizo gráficas diferentes a el material que les doy. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes lean y comparen con lo que yo les digo. Y si ustedes se van a dar cuenta, hay muchas cosas, la mayoría son muy parecidas, pero hay otras cosas que complementan el libro y otras cosas que yo les digo que los intenta complementar. Entonces, recuerden por favor leer el material de la semana 3. Son bastantes hojas, pero como pues, ustedes son estudiantes universitarios, pues la idea es que inicien su trabajo en términos de química, pues desde ya. Y entre más rápido podamos abordar estos temas, muchísimas cosas en química podremos abordar y ustedes se sentirán se van a sentir muy confiados cuando hablen de química y cuando lean un libro de química, porque van a entender, van a poderlo leer y lo van a poder comprender de una mejor manera. Ahora, ya hemos visto, digamos, en términos generales las propiedades derivadas de los electrones, carga nuclear efectiva, de todo el modelo atómico. Y ahora vamos a irnos a cualidades un poquito más fenomenológicas, es decir, cómo se comportan ciertos metales, no metales y metaloides, cuáles son sus rasgos más importantes, cuáles son sus características, dónde se encuentran en la tabla, qué podemos hablar en la tabla periódica y qué podemos hablar de ellos. Entonces, arranquemos con los metales. Y los metales los vamos a poder diferenciar de acuerdo a unas propiedades físicas que son muy sencillas de establecer y dentro del material que les doy están nombradas. Permítame un segundo, yo coloco esta tablita de propiedades y características de los metales porque resume de manera muy sencilla lo que estamos por ver en este curso. Entonces aquí tenemos la tabla. Esta tabla, como yo les he dicho a ustedes, tienen el material, están listos para que ustedes lo puedan leer. Aquí simplemente estamos recordando algunas características y pues sería muy importante que lo leyeran, ¿no? Entonces, las propiedades generales de los metales son las siguientes. Tienen brillo, presentan diferentes colores, pero en la mayoría son plateados. En cambio, los no metales no tienen brillo y sí tienen diferentes colores. ¿Ok? Entonces, pero lo más importante es que la mayoría de los metales, como son, plateados. Son maleables y dúctiles, es decir, que su forma se puede modificar. ¿Sí? Su forma es modificable. Y los sólidos, los no metales, son generalmente quebradizos, es decir, que se rompen muy fácilmente. Sí existe una diferencia en que algunos son de mayor dureza que otros, pero digamos que eso depende mucho del elemento que estemos trabajando. Lo más importante es que su forma no es fácilmente modelable, o sea, yo no puedo modificar la forma de los no metales. En cambio, los metales yo les puedo cambiar de forma y son muy fáciles de manejar. Bueno, algunos me dirán, ¿qué tan fácil es? Sí, hay que tener cuidado en manejarlo. Supongamos, yo no puedo manejar el hierro con mis manos, tengo que utilizar calor y tengo que utilizar una gran fuerza, martillos para generar el cambio de la forma del metal, pero sí se puede hacer. En cambio, yo un sólido quebradizo nomás lo toco y se va a romper. Entonces no puedo hacer no puedo generar ningún cambio de forma. Ahora, los metales son muy buenos conductores de calor y electricidad. Y ustedes se han dado cuenta de eso. La mayoría de los sistemas de cómputo, si ustedes lo abren, pues van a ver placas, ¿no? El board que se llama, van a ver placas con metal. Este metal es el que transporta las señales eléctricas. Lo mismo cuando ustedes
hacen una instalación eléctrica, ustedes utilizan un metal de cobre, ¿cierto? Y ese metal de cobre nos permite obtener electricidad. Entonces, son muy buenos conductores eléctricos y a la vez conductores de calor. ¿Y cómo pueden ustedes demostrar que un metal tiene es un buen conductor de calor? Pues es muy sencillo. Ustedes pueden colocar una monedita en su mano y se van a dar cuenta que en pocos segundos se va a calentar. ¿Y se va a calentar por qué? Porque usted le está transfiriendo energía de forma de calor a un metal, ¿cierto? Como es el de las monedas. Ahora, en cambio, los no metales son muy malos conductores de calor y muy malos conductores de electricidad. Ahora, casi todos los óxidos metálicos son sólidos iónicos con carácter básico. Eso aquí lo vamos a dejar un poquito en stand-by y más adelante lo vamos a retomar para que ustedes entiendan qué significa esto, porque aquí ustedes se dan cuenta, si ustedes leen, dicen son óxidos metálicos, son sólidos iónicos básicos, pues ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué significa? Aquí hay muchos conceptos que aclarar, ¿no? De pronto el óxido metálico sí lo entendemos, pero los óxidos iónicos y los óxidos iónicos básicos y los óxidos metálicos de pronto nos va a costar un poco entenderlo. Entonces, permítanme dejar esto en stand-by porque sí lo vamos a mirar y le vamos a mirar qué significa cada uno de ellos, ¿no? Esta, digamos que dejámosla en stand-by, creo que estamos viendo las propiedades generales, y entonces acá dentro de muy poco vamos a mirar las propiedades específicas de los metales y igual abordaré ese punto. Ahora, y los no metales, pues son sustancias, sus sales u óxidos tienden a formar más bien disoluciones ácidas y por último tienden a generar cationes, los metales, y aniones u oxianiones en los no metales. Aunque ustedes digan estas palabras que son en el propedéutico, si utilizamos esas palabras, cationes, aniones y oxianiones. Y yo espero que recuerden por allá en su propedéutico, que no ha sido tan lejos, por acá el SO4, ¿cierto? El SO, algo así. Y uno decía, mira, este es el ion sulfato. El anión sulfato. Y es un oxianión. ¿Listo? No estoy pretendiendo que lo recuerden inmediatamente, pero sí, lo que les estoy diciendo es sí lo hemos abordado. Desde un punto diferente, pero sí lo hemos abordado. Porque recuerden que este curso de química no sale del curso propedéutico que yo les di. Lo que hemos visto es el mismo curso propedéutico que les di, pero lo estamos viendo a profundidad. Estamos viendo las cosas a un nivel de un poquito más alto que en química, de química. Obviamente yo podría hacerlo todavía más profundo. Es decir, yo podría analizar esto, los temas que nosotros vemos lo podríamos ver mucho más profundo. Yo muchas veces les he dicho dentro del curso, este tema se sale de nuestro curso. ¿Por qué? Porque se sale realmente, o sea, eso ya lo ven, digamos, personas especialistas en química, ¿no? Ya cuando ustedes puedan tener, si ustedes ya se van a graduar, pueden tomar una línea que se llama química ambiental, y entonces se van a ver por ese lado de química ambiental, hacen su trabajo en química ambiental y teóricamente tendrían que abordar estos temas a una profundidad mayor para poder tener una mejor comprensión de los fenómenos generales que ocurren en su área de estudio. Sin embargo, el nivel sí lo estamos subiendo. Yo creo que ustedes ya se están dando cuenta que esto no es un nivel preparatorio, sino es un nivel mucho más alto, es un nivel universitario. Son las bases necesarias que se necesitan para que ustedes puedan abordar los cursos que vienen, como son química orgánica, equilibrio químico, bioquímica, en fin, una gran cantidad de materias que ustedes se van a dar cuenta que tienen el componente químico. Bueno, entonces continuemos. Vamos entonces ahora sí a hacernos mucho más específicos. Aquí vimos los metales y los no metales de una forma muy grande y poco específica. Ahora nos vamos a ir un poquito más directos y más específicos. Así podemos entender esos conceptos de sólidos iónicos y sólidos básicos y qué es tipo de cosas. Entonces, miremos los metales. Entonces, los metales, vamos a mirar las propiedades de los metales.
en forma más específica. Entonces, ¿qué significa que sean maleables? Pues que pueden ser golpeados para generar láminas delgadas. Entonces, son maleables. Y dúctiles significa que puedo generar a partir de ellos un alambre. Entonces, realmente maleable y dúctil lo que significa es que yo puedo cambiarles la forma. El maleable se les dice para aquellos en los que yo puedo generar láminas y dúctil quiere decir que yo puedo generar alambres. Entonces, la mayoría de los elementos metálicos son sólidos, ¿sí? Son sólidos a temperatura ambiente. Sin embargo, hay algunas excepciones, ¿cierto? Entre ellas, las excepciones, ¿cuáles van a ser? El mercurio. El mercurio, ¿sí? El mercurio es un metal que tiene la característica que a temperatura ambiente es un líquido. Y por eso ustedes utilizan termómetros de mercurio. Ya no se utilizan los termómetros de mercurio porque el mercurio es bastante tóxico. Todavía hay algunas farmacias que venden termómetros de mercurio. Y si ustedes se dan cuenta, el mercurio mide la temperatura. La pregunta que uno se haría es, ¿cómo el mercurio mide la temperatura? No es que mide la temperatura, lo que pasa es que el mercurio es un metal y como es un metal que conduce muy bien, eh, la temperatura, la energía en forma de calor, como cualquier metal, si yo coloco en mi mano una moneda y esa moneda se va a calentar por mi temperatura corporal, el mercurio se va a calentar por mi temperatura corporal, porque es muy buen transportador de energía o son muy buenos conductores de calor. Entonces se va a igualar la temperatura mía con la temperatura del metal, en este caso el mercurio. Lo que pasa es que el mercurio es un metal que es líquido a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué significa eso? Como todos los líquidos, cuando aumenta la temperatura, pues se va a dilatar. Y cuando se dilata el mercurio va a aumentar su volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que al aumentar su volumen va a aumentar los grados que se están leyendo. Ejemplo, si aquí tengo, voy a intentar dibujar un termómetro. A ver cómo lo dibujaría. Eso, más o menos así. Y ustedes aquí ven el mercurio, ¿cierto? Lo ven acá. Y supongamos aquí el mercurio puede estar marcando 20 grados centígrados. Cuando ustedes se colocan el mercurio en el termómetro en una axila ¿para qué? Para haber una conducción de calor entre la temperatura corporal y la temperatura que va a registrar el termómetro, es decir, que hay una conducción de calor, el termómetro va a intentar igualarse, entonces este se va a dilatar, es decir, va a aumentar su volumen y va a empezar a marcar 36 grados centígrados, ¿cierto? Porque se dilata, aumenta su volumen. ¿Cómo se hace un termómetro? Me preguntarían alguien. Yo intento pues colocarme como si ustedes estuvieran en clase y estoy convencido de que algunos de ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué cuando se dilata marca 36 y no marca 24? Lo que pasa es que los termómetros tienen un proceso de calibración. Los termómetros se tienen que calibrar, entonces cuando uno compra un termómetro de mercurio en la farmacia, es un termómetro calibrado. ¿Qué significa eso? Que cuando ellos colocan al termómetro lo ponen en agua a 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces el mercurio se va a dilatar hasta una temperatura, entonces dice 100 grados centígrados. Después la colocan en agua
hielo, y eso es una temperatura de 0 grados centígrados. Entonces el termómetro va a marcar aquí donde quede el mercurio, le colocan 0 grados centígrados. Entonces, al final ya queda como marcado, queda aquí 0 y aquí 100. Y lo que hacen es dividirlo en 100 partes. Y así tú tendrás de 0 a 100 grados centígrados. Y obtendrás la temperatura dependiendo de la dilatación del mercurio. ¿Entendido? Pero entonces, los metales son maleables y dúctiles, es decir, que yo puedo cambiar la forma. Uno de ellos es el único que es líquido a temperatura ambiente, es el mercurio, y se ha utilizado para generar termómetros. ¿Por qué? Porque como es tan buen conductor de calor, se iguala la temperatura entre los cuerpos, y como es un líquido se va a dilatar, y al dilatarse nos va a reflejar en qué temperatura estamos. ¿Entendido? Existen otros sólidos como que también tiene una temperatura para volverse líquido, es decir, temperatura de fusión, y aquí temperatura de fusión. ¿Qué significa fusión? Significa pasar de sólido a líquido. Supongamos, el hielo pasa de sólido a líquido a 0 grados centígrados, ¿cierto? En cambio, hay metales que pasan de sólido a hielo a temperaturas muy cercanas a las temperaturas ambientes, como el cesio, que pasa de sólido a líquido a 28,4 grados. Ya a 28,4 grados pasa a líquido. Es decir, que aquí en Puerto Ángel, donde la temperatura está a más o menos a 30 grados centígrados todos los días, pues quiere decir que el cesio casi siempre va a estar líquido, ¿cierto? Porque aquí está a 30 grados y él pasa de sólido a líquido a 28,4 grados. Ahora, también está el galio. El galio pasa a una temperatura de 29,8 grados centígrados. Es decir, que el galio también estaría en forma líquida si estuviera en Puerto Ángel. Si tuviéramos galio en el laboratorio, cuando ustedes vayan y lo miran, va a estar en forma líquida. Sin embargo, hay otros que tienen una temperatura de fusión muy alta. Supongamos el cromo. Tiene una temperatura de fusión, es pasar de sólido a líquido de 1900 grados centígrados. Es decir, hay que tomar la temperatura muy alta para poder pasar el cromo a estado líquido, hasta 1900 grados centígrados. ¿Qué otras características tienen los metales? Los metales tienden a tener energías de ionización bajas, lo que significa que tienden a formar iones positivos. Ojo, positivos. Lo que significa en realidad es que tienden a generar ¿qué? Cationes, ¿no? Y nosotros ya entendimos por qué. Ahora, pueden tener iones de diferente carga. Hay hierro 2 más y hierro 3 más. Y ya hicimos nosotros la configuración electrónica del hierro 2 más y el hierro 3 más. O sea, es muy común que existan hasta 2 estados de oxidación o muchísimos más, dependiendo de el metal que se trabaje. Casi siempre cuando se tienen más de una carga, estamos hablando de metales de transición. Uy, perdón, escribí muy feo. Bueno, en realidad es que escribir con la tableta es un poquito complicado. Entonces, metales de transición. Entonces,
Miremos una gráfica que nos permita determinar cuáles son, ¿cierto? De los estados de los metales como tal, cuáles son sus estados de oxidación más comunes. Eso nos va a ayudar muchísimo cuando hablemos de nomenclatura. Obviamente la nomenclatura que vamos a ver es una nomenclatura un poco más eh, digamos, específica, con una profundidad un poquito mayor. Entonces vamos a mirar aquí, vamos a insertar nuestra gráfica. Recuerden que esta gráfica está en su material, así que lo pueden revisar. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí se me va a quedar un poquito, se va a ver un poquito feo, pero perdón, pero ni modo. Se trajo los elementos de hierro 2 y hierro 3, pero aquí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los elementos de transición. Les digo, siempre tienen, si ustedes se dan cuenta, estos son la formación, estos son todos los metales. Aquí, estos no son metales. Cuando ustedes ven en la tabla periódica, se dan cuenta que hacia acá aumenta el carácter metálico, ¿sí? Y hacia aquí también aumenta, realmente, aumenta. Pero bueno, los metales de transición tienen, miren, manganeso puede ser 2, manganeso 4, hierro 2, hierro 3, cobalto 2, cobalto 3 más, níquel, cobre, zinc, cadmio, bueno, plata, mercurio, oro, platino, paladio, ¿sí? Entonces, titanio, ustedes se van acostumbrando a todos este tipo de elementos. Entonces, es importante mirar este diagrama. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los del grupo S1 y el grupo S2, que son los alcalinos, esos son los alcalinotérreos, tienden a tener solamente un estado de oxidación, o sea, o más 1 o más 2. ¿Por qué? Porque al perder un electrón se vuelve configuración de gas noble, y estos al perder un electrón se vuelven configuración de gas noble. Aquí precisamente coloqué la flecha donde es muy importante analizar, y es el calcio. Por ahí está, por ahí, el calcio no, está el berilio. Ojo con el berilio. Más adelante lo vamos a mirar. El berilio tiene unas características muy importantes y muy bonitas de trabajar. Pero por ahora solamente estamos trabajando con los elementos que les estoy mostrando aquí. A continuación, el berilio tiene unas características muy importantes que más adelante trabajaremos. No se precipiten. Yo sé que están ávidos de conocimiento, pero espérenme un momento para que yo pueda aclarar algunos conceptos de los compuestos metálicos, ¿va? Entonces, los compuestos metálicos casi siempre reaccionan con oxígeno. O no, si pueden, lo pueden, si pueden, reaccionan con el oxígeno. A menos que estén en un ambiente donde no hay oxígeno. Pero si hay oxígeno, van a intentar reaccionar. Entonces, ejemplos. El níquel más el oxígeno va a producir el óxido, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿cuántos oxígenos hay aquí? 2. ¿Cuántos hay oxígenos aquí? 1. Entonces, hay que balancear la ecuación. ¿Qué significa? Níquel, oxígeno. Significa que, primero, si tengo un níquel acá, aquí tengo que tener un níquel. Ah, muy bien. Pero tengo 2 oxígenos y aquí tengo solamente un oxígeno. Entonces voy a colocar 2 acá y 2 acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así se le llama un balanceo. Balanceo, aquí nosotros estamos balanceando compuestos muy fáciles de balancear. Si tenemos un níquel acá, aquí tendríamos que tener un níquel. Y si lo teníamos. Tenemos 2 oxígenos y solamente teníamos un oxígeno. Entonces vamos a colocar un 2 aquí y así va a tener 2 níquel, 2 oxígenos y 2 níquel y 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque esta es la ley de la conservación de la masa.
¿Ok? Entonces, ojo, no se les vaya a olvidar. Pero de lo que más me importa aquí en este momento es que el níquel más el oxígeno produce un óxido de níquel. Ahora, si yo colocara, supongamos, los óxidos, imagínense que yo coloco el óxido de calcio, que es mira, aquí está el calcio, más agua, esto ya nosotros lo hemos visto en el propedéutico, ¿qué me va a formar? Un hidróxido. ¿Listo? Está balanceado, miremos, tengo uno de oxígeno y uno de oxígeno, o sea, tengo dos oxígenos. Tengo un calcio y aquí tengo un calcio. Tengo dos hidrógenos. Si ustedes se dan cuenta, este 2 que tienen aquí va a multiplicar a este oxígeno que está adentro, entonces tengo dos oxígenos, y este 2 se va a multiplicar al hidrógeno que está ahí, entonces tengo dos hidrógenos. Por tanto, está balanceado. Y obtengo, a partir de un óxido de calcio más agua, voy a obtener lo que se conoce como los hidróxidos. Entonces, estoy viendo las propiedades de los metales. Sin embargo, lo que yo puedo decir es que un metal reacciona con los oxígenos para generar óxidos. Y los óxidos, al reaccionar con agua, generan los hidróxidos. ¿Cierto? Ahora, entonces ya empezamos a darnos cuenta que generan óxidos. ¿Qué es importante de esto? Supongamos, yo puedo generar lo que se conoce como hidróxido y ya empezamos a ver óxidos metálicos. ¿Se acuerdan por ahí que habíamos dicho qué significa esto? Decíamos, dentro de las características de los metales, ¿qué significa esto? Aquí algo que no nos llamaba muchísimo la atención. Óxidos metálicos. ¿Sí? Y entonces dicen, ya sabemos que es un óxido metálico, significa que cuando reacciona con el oxígeno va a generar un óxido metálico. Ahora, ¿por qué se dice que son básicos? Esta es algo importante que decir de los metales, porque pasa lo siguiente. Cuando nosotros les decíamos, yo les decía en el propedéutico, hidróxido más ácido me produce sal. Es decir, yo decía, mire, si yo tengo, y aquí nota propedéutico, ¿sí? Porque recuerden que recordar es vivir, entonces al final necesito que recuerden eso. Entonces, nota del propedéutico. En el propedéutico decíamos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio va a dar una sal, NaCl más agua, ¿cierto? Es una reacción ácido-base, decíamos, este es un ácido porque es el ácido clorhídrico y este es una base porque es el hidróxido de sodio y me va a producir una sal. Entonces yo decía, un ácido más una base me da una sal, ¿cierto? Entonces les voy a colocar un ejemplo de una reacción. Óxido de níquel más ácido clorhídrico, voy a obtener níquel de esta forma, cloruro de níquel, más agua. Si ustedes hacen un símil, ¿cierto? Entre esta reacción y esta reacción, yo podría decir, esta es la sal, este es el agua, este es el ácido, y entonces ¿esta qué va a ser? ¿Qué sería esto? Pues sería una base. Entonces por eso se colocaba dentro de las propiedades de los metales que son óxidos metálicos y son sólidos iónicos básicos. Miren, aquí se comporta como entonces es un sólido, porque esto es sólido, mira, viene aquí un sólido, es un sólido que se comporta como una base. Entonces es un sólido iónico básico, así se conoce. ¿Sí? Porque su comportamiento es como si fuera una base, entonces es un sólido iónico base. No se le puede decir que es una base, porque las bases son hidróxidos,
pero este óxido se comporta como una base, entonces se le dice óxido iónico básico. ¿Entendido? Espero que hayamos aclarado lo que decía nuestra tablita. ¿Va? Entonces, hasta aquí dejamos nuestra clase y para la próxima clase trabajaremos con los no metales y los metaloides. Hasta pronto.